Hola a todos y todas. Hoy vamos a ver la ayudantía número 6 de estadística aplicada, la cual está enfocada en diseño experimental de un factor con efectos fijos. Vamos a ver dos problemas. El primero va a tratarse de un ejercicio de un factor, pero haciendo las comparaciones múltiples con el método LSD Fisher. Y el segundo va a ser también de un factor, pero con comparaciones de Tukey-Kramer para los distintos niveles o tratamientos que tengamos. Bueno, comencemos con el problema uno. Ubicado en la quinta región, la empresa Lemon se dedica a la venta de mezclas para hormigón o preparaciones de cemento ya listas. En los últimos meses se han dado a conocer dos tipos diferentes de mezclas en el rubro que afectan a la resistencia en kilogramos del producto terminado. Dados estos antecedentes, la empresa se ha visto con la preocupación de comprobar si alguna de estas nuevas mezclas es mejor que la que ocupan actualmente. Todo esto para saber si cambiar sus preparaciones o no. Debido a los altos costos de tener que realizar preparaciones, Lemon solo dispone de 4 pruebas de resistencia para cada tipo de mezcla, las cuales se presentan en el ejercicio 1, datos A6 en el Excel. Dice, considera además un alfa del 5% para las pruebas. La letra A dice, pruebe la hipótesis de que las técnicas de mezclado afectan a la resistencia en kilogramos del concreto. Asuma normalidad e igualdad de varianza. Ahora vamos a ir a Excel. Bueno, en el fondo tenemos acá las distintas técnicas de mezclado. La uno vamos a decir que es la que ocupa actualmente la empresa Lemon, y la 2 con la 3 son las nuevas mezclas que se están evaluando. Bueno, en la letra A nos decía probar la hipótesis de que las técnicas de mezclado afectan a la resistencia del concreto. El primer paso para realizar este experimento sería definir las hipótesis. Podemos definirla de dos formas. La primera forma de definir la hipótesis es que las medias de cada nivel o de cada tratamiento del factor son iguales. O sea que no hay diferencia en los promedios o en las mezclas. Y la hipótesis alternativa para esta hipótesis inicial va a ser que al menos una de las verdaderas medias difiere del resto. O bien, podemos definir las hipótesis de otra forma, viéndolo sobre los efectos de los tratamientos, que en este caso sería el efecto 1 es igual al efecto 2 y es igual al efecto 3 y este es igual a 0. Bueno, recuerden que son tres niveles porque tenemos tres mezclas o tres técnicas de mezcla. Por eso son tres niveles. Y la hipótesis alternativa para esta hipótesis inicial de los efectos de los tratamientos va a ser que al menos un efecto de los tratamientos del tratamiento es distinto de 0. Bueno, esto quiere decir que por lo menos uno de los niveles o una de las técnicas de mezclado tiene un efecto sobre la variable de respuesta distinto de 0. O sea, que sea considerable. Bueno, y esta es la fórmula que se ocupa para diseño de experimentos de un solo factor. Esta es la variable de respuesta, que depende tanto de la cantidad de niveles como de la cantidad de observaciones. Mu, que sería la media, T sub I, que sería los efectos de cada tratamiento o de cada nivel, más el error I sub J. Bueno, de forma preliminar podríamos realizar un gráfico también de cajas para ver cómo se comportan los datos. Para esto tenemos que seleccionar acá los datos, poner insertar e insertar un gráfico comparativo de cajas y bigotes. Bueno, acá seleccionamos los datos y se crea el tiro. Podemos arreglar acá el eje, ponerle, por ejemplo, 2500, ya que vemos que ningún dato está menor a 2500, y así nos queda de mejor forma. Y acá después ponerle un título de comparaciones de resistencia en kilogramos entre técnicas de mezclado. Y también podemos agregarle leyendas si queremos. Bueno, esto sería ya arreglar cada uno. Pero en el fondo serie 1 sería
la primera técnica de mezclado, serie 2 la segunda técnica y serie 3 la tercera técnica. Acá podemos ver una clara tendencia de que quizás la técnica 2 o una de las dos nuevas técnicas tiene mayor resistencia que la técnica actual, pero eso no lo podemos decir de forma eh, drástica porque estamos viendo solamente 4 datos de cada tipo de nivel. Es por esto que se hace necesario realizar este experimento, porque no se puede definir drásticamente que, en este caso, por ejemplo, que la mezcla tipo 2 es mejor que la mezcla tipo 1. Para eso vamos a realizar la tabla NOVA para corroborar, bueno, la tabla NOVA y después los métodos de comparación múltiples. Bueno, segundo paso, una vez definida la hipótesis, vamos a realizar el análisis de varianza de un factor. Para esto en Excel, lo que deben hacer es irse a Datos, Análisis de datos. Se va a abrir una pestañita, que es la primera, que dice Análisis de varianza de un factor. Ponen Aceptar. Rango de entrada. Estos son los datos. Por lo tanto, ustedes seleccionan todos los datos. Si quieren pueden incluir la primera columna. En este caso está agrupado por filas, porque los datos están en filas. Y dice rótulo de la primera columna. Y ponemos que sí, porque en este caso seleccioné la primera columna. El alfa del 5% y vamos a poner que el rango de salida sea acá en la misma hoja. Seleccionamos esta casilla y aceptar. Bueno, y acá nos entrega un resumen sobre cada variable, o sea, sobre cada nivel. Grupo 1, 2 y 3, la cantidad de datos, la suma de estos valores, el promedio y la varianza. Y acá abajo es lo que nos importa, que es la tabla NOVA. Bueno, acá podemos ver la diferencia entre grupos, que sería entre los niveles, y la diferencia dentro de los grupos, que serían los errores. Acá tenemos el cuadrado, promedio de los cuadrados entre los grupos y promedio de los cuadrados entre los errores. Y sabemos que la división entre estos dos nos da LF, que sería nuestro estadístico de prueba. Y directamente nos entrega la probabilidad de rechazo o no rechazo. El valor P, mejor dicho. Que en este caso es menor al 5%. Una vez que tenemos la tabla NOVA, podemos realizar las conclusiones. Nuestra hipótesis inicial era de que todas las medias son iguales. Y en este caso se rechaza la hipótesis inicial. ¿Por qué? Porque el valor P es menor al 5%. Por lo tanto, al rechazarse la hipótesis inicial, podemos decir que al menos una de las verdaderas medias difiere del resto. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos una de estas técnicas de mezclado tiene mayor o menor resistencia que las demás. Por lo menos una. Puede ser que todas tengan diferencia entre sí, o que dos tengan, o bueno, que una tenga diferencia solamente. Y el tercer paso, luego de haber hecho esto, es realizar el análisis o la conclusión final. Por lo que podemos decir que, dado que el valor P, que es 0,00 son 6, ya, de la prueba F, es menor que el 5% de significancia, se rechaza la hipótesis inicial. Esto quiere decir que al menos una mezcla de concreto difiere en resistencia del resto. Bueno, eso podemos decir de forma preliminar. Todavía no sabemos cuál de todas es la que tiene diferencia. Esta es sí o sí el punto de partida, porque para realizar el segundo paso necesitamos corroborar de que por lo menos una de estas tenga diferencia. Ahora veamos lo que nos dice la B. Dice, si al menos una mezcla difiere de la otra, mediante el método LSD de Fisher, realice las comparaciones entre los distintos tratamientos y luego concluya al respecto. Entonces nos devolvemos a Excel ahora. Como si obtuvimos que al menos una tenía diferencia, podemos hacer el segundo
o la parte B de este ejercicio. Vamos a ocupar el método de comparación de LSD, de Fisher. Para esto necesitamos los siguientes parámetros. Necesitamos la distribución T de alfa medio con NA por n-1 grados de libertad por la raíz cuadrada de 2 por el promedio de los cuadrados de los errores dividido en n, que sería la cantidad de observaciones por tratamiento. En este caso tenemos 4 pruebas, por lo tanto serían 4 observaciones. El primer paso es buscar este T de student, que lo podemos buscar por tabla o en Excel de manera más rápida, con T de 2 colas al 5% y NA, que son la cantidad de niveles, son 3 y n-1 sería 3 también, porque tenemos 4 observaciones. Por lo tanto, 4 menos 1, 3 y 3 por 3 nos da 9. Y esto lo buscamos con la inversa, porque tenemos una probabilidad y queremos buscar lo contrario. Inversa T de 2 colas de el 5% y con 9 grados de libertad. Y acá nos da el valor de la T. O también se podía buscar con T de una sola cola, pero con la mitad de los grados de libertad. O sea, la mitad del alfa, que sería 2,5 con 9 grados de libertad. Esto sería inversa.t y la probabilidad sería 97%, 97,5, porque sería 100% menos 2,5. Y los grados de libertad 9. Se me olvidó ponerlo como porcentaje. Ahí sí, nos da igual. Y el MSE lo podemos sacar de arriba, de la tabla nova, que dijimos que iba a ser este de acá. El promedio de los cuadrados de los errores, o sea, dentro de los grupos. Y una vez que tenemos esto listo, podemos realizar el segundo paso, que sería las comparaciones directamente. Mu-i va a ser la media del primer nivel que estamos comparando y mu-j va a ser la media del segundo nivel. Mu-i de 1 va a ser el promedio, que sería este de acá, para el grupo 1. Mu-j del 2, pues mu-i del 1, mu-j del 2, o sea, en este caso del 3. Luego mu-i del 2, que sería el promedio del 2. Y el mu-j del 3, que sería el promedio del 3. Luego hay que realizar las diferencias entre ambos en valor absoluto. Ponemos absoluto del primero menos el segundo. Ahí bajamos después las celdas. Y el LSD, que va a ser nuestro valor de comparación, va a ser el T de alfa medio, que podemos ocupar cualquiera de los dos, por la raíz de 2 por el MS dividido en n. Y n dijimos que era 4, porque habían 4 observaciones. Me fijé, tengo que fijar. Y arrastramos hacia abajo. Bueno, y acá hacemos solamente un operador lógico de si la diferencia entre los promedios es menor que el LSD de Fisher, no hay diferencia significativa. Pero si es mayor, sí hay diferencia significativa. En este caso, todas las diferencias son mayores a 183 del LSD. Por lo tanto, hay diferencias, según este método de comparaciones múltiples, sí hay diferencias entre cada par de nivel. O sea que todos los tipos de mezclas difieren entre sí. Tercer paso sería realizar la conclusión con respecto de lo que vimos. Bueno, para esto, para no escribirlo, se lo voy a copiar acá.
podemos decir que gracias al método LSD-Fisher podemos observar que sí hay diferencias significativas entre todos los pares de mezclas, siendo la mezcla 2 la que posee una mayor resistencia en kilogramos, por lo que sería aconsejable evaluar esta nueva fórmula. Correcto, porque si vemos, nos dice que todas las mezclas tienen diferencias entre sí, y lo que nos interesa a nosotros es ver cuál tiene mayor resistencia. Entonces podemos verlo acá directamente, que la mezcla 2 es la que tiene un mayor promedio, o también en el gráfico, verlo de forma más visual, que podemos concluir lo mismo. Este sería el ejercicio número 1. Ya, ahora el problema número 2 dice así. En una compañía dedicada a la producción de bacterias para uso científico, se sospecha que la temperatura del ambiente en que se activan afecta en su tiempo de vida, lo que podría perturbar la calidad de las células. Es por esto que se realiza un diseño de experimento de un factor de efectos fijos, donde probaron bacterias homogéneas a 5 diferentes temperaturas, registrando la vida activada en segundos de cada una. Los datos los pueden encontrar en el Excel ejercicio 2 dato-A6. Dice, para las pruebas considera un alfa del 5%. La letra A. Plantee las hipótesis y realice la prueba de significancia conjunta mediante Python. ¿Qué conclusiones puede realizar? Asuma normalidad e igualdad de varianzas para los errores. Bueno, antes que todo vamos a ir a ver el Excel para que vean cómo están los datos. Bueno, si se fijan acá tenemos las diferentes temperaturas. Cada columna correspondería a un nivel o a un tipo de temperatura. Y en cada fila tendríamos las observaciones para cada una de estas diferentes temperaturas. Si se dan cuenta acá, para la temperatura A tenemos solamente 5 observaciones. La letra B tiene 4, la C, la D y la E tienen 6. Bueno, es por esto que vamos a ocupar nosotros el método de comparaciones de Tukey-Kramer, que nos permite hacer comparaciones de niveles con distinta cantidad de observaciones. Bueno, el primer paso, independiente si es Python o Excel, o el software que sea, sería definir la hipótesis. La hipótesis inicial, vamos a decir que las medias de cada nivel del factor, hasta la media 5, porque tenemos 5 temperaturas, son iguales. Por lo tanto, no hay diferencia entre ellas, porque todas son iguales. Y la hipótesis alternativa sería de que al menos una de las verdaderas medias difiere del resto. Bueno, y también podríamos definir la hipótesis sobre los efectos de cada nivel. Y una vez definida la hipótesis, podemos comenzar a realizar las pruebas. Vamos primero a importar todas estas librerías y vamos a crear un DF que se realiza leyendo el Excel sobre los datos y la hoja que queremos leer. La hoja 1 corresponde a la segunda hoja, porque es 0 y 1. Podemos ver si es que nos está leyendo, escribiendo df, dataframe y ejecutando el código. Ya, correcto, nos está leyendo los datos. Y acá en las observaciones que no tienen valores, nos marca como no asignado. Ya. Luego de eso, acá realizamos un procedimiento para cambiar el data frame a un data frame de 2 columnas. En una columna van a estar los tipos de niveles, o sea, A, B, C, D, E, y en la otra columna van a estar las variables de respuesta, que serían estos tiempos de acá. En el fondo acá lo que hacemos es lo que les comentaba recién. Vamos a cambiar la cantidad de niveles que se dispongan. Esto sería algo que tienen que variar ustedes en el caso de que quieran ocupar este código más adelante. Ponerle las letras acorde a la cantidad de niveles que tengan. Y en este caso le pusimos a la primera columna índice, que sería la cantidad de observaciones, tratamientos, que serían las letras de cada nivel, y la respuesta, que serían los tiempos. Bueno, después ponemos crear un gráfico, hacer un gráfico de cajas en este código, y en el siguiente código crear un gráfico de dispersión para cada nivel del factor,
que es lo que estamos viendo acá. Esto nos sirve para tener una visión preliminar de cómo están comportados los datos o de si es que hay diferencias significativas o no a priori. Hay una clara diferencia de tiempo entre la temperatura A y la temperatura C con la D, porque sus intervalos no se alcanzan a chocar. Pero por ejemplo, entre C y D no sabemos si hay diferencias significativas, o entre B y E tampoco sabemos. Por lo tanto, es necesario realizar los métodos de comparaciones múltiples. Pero primero hay que realizar la prueba de F. Para eso podemos, bueno, este código les va a servir solamente cuando la cantidad de niveles tenga la misma cantidad de observaciones. Y este sí les va a servir siempre, que sería la tabla nova. Siempre hay que ejecutarlo 2 veces, no sé por qué, pero así me funciona. La tabla nova sobre el diseño de un factor. Acá nos aparecen las diferencias entre tratamientos y las diferencias de los residuos o los errores. Si vemos el valor del estadístico F es 44 y eso es considerable, es un valor alto. Y el valor P también nos entrega la misma conclusión. El valor P es prácticamente cero. Por lo tanto, al ser menor al 5%, se rechaza la hipótesis inicial. Por lo que podemos decir que al menos uno de estos tratamientos o niveles tiene diferencias significativas con el resto, o difiere en media, que es lo que habíamos puesto acá arriba. Luego, con Model Summary vemos otros datos acorde al diseño de un factor. Acá podemos ver el coeficiente del primer nivel, la diferencia de ese coeficiente con el nivel B, con el nivel C, con el nivel D y el E. Y bueno, acá otros datos, el estadístico de Harke-Vera, que es mayor al 5%, por lo tanto no se rechaza la hipótesis inicial de que los errores siguen una distribución normal. Eso es bueno. Y Darwin-Watson también podríamos realizar la tabla, pero al ser un valor de 2, podemos inferir que como está tan cerca del valor 2, no hay autocorrelación entre los errores. Estos datos son importantes para validar el modelo. Luego, una vez que ya realizamos la primera parte, dice, utilice el procedimiento de Tukey-Kramer para concluir cuáles temperaturas difieren significativamente a la respuesta de las bacterias. Analice sus resultados. Bueno, entonces ahora, realizando el procedimiento de Tukey-Kramer, primero importamos esta librería con esta función. Lo importante no es que se aprendan los códigos, sino que entiendan qué hace cada cosa y que puedan ocuparlo o cambiarlo de las cosas importantes cuando realicen sus procedimientos, sus diseños. Por lo tanto, esto les digo que no cambia, esto se mantiene así. Todo esto también se mantiene, lo que tienen que cambiar acá es los valores que pusieron respuesta o tratamientos, lo que definieron arriba, y el alfa, ustedes lo pueden variar, si le ocupan 5%, 1% o 10%. Y acá ejecutamos el código, y ¿qué nos va a pasar? Nos va a decir que no pudo realizar las comparaciones. Ya. ¿Por qué sucede esto? Porque esta librería o esta función, mejor dicho, esta función, no puede hacer el procedimiento de Tukey-Kramer, o no realiza el procedimiento de Tukey-Kramer, que es para realizar las comparaciones con distintas cantidades de observaciones entre niveles. Entonces, como tienen distintas cantidades de observaciones, no puede realizar la prueba de Tukey. Pero cuando tengan la misma cantidad de observaciones, esta función sí les va a resultar. Y esta otra función o este otro código sí les permite realizar las comparaciones entre distintos niveles con distinta cantidad de observaciones. Como dice acá,
ocupa el procedimiento de Tukey-Kramer para niveles con distinta cantidad de datos. Bueno, esto tampoco cambia. Quizá lo que pueda cambiar son estos valores que ustedes definen arriba, y se pone como el modelo de regresión, que sería la respuesta, está afectada por C, que sería por los niveles del factor. Los niveles son sinónimo de tratamientos. Y un alfa del 5%. Bueno, realizando este código, lo que nos interesa aquí es revisar el valor P. Si definimos un alfa del 5%, todos los valores que estén sobre el 5% no se rechazan. Por lo tanto, no tienen diferencias significativas entre esos pares de valores. Y todos los que estén bajo el 5% sí van a tener diferencias significativas. Por lo tanto, si revisamos acá, solamente el A con el B con el E y el C con el D no tienen diferencias significativas, que lo podemos corroborar acá arriba. Era el A con el B, A con el B no tienen diferencias significativas, el B con el E y el C con el D. El C con el D tampoco tienen diferencias significativas. Bueno, y finalmente, ¿qué recomendaría usted para maximizar el tiempo de vida de estos organismos? Bueno, recordar que lo que se está evaluando son la vida activada en segundos de cada bacteria. Entonces, tenemos que buscar cuál es o cuál de todos los niveles es el que nos entrega una mayor vida promedio, y si es que tiene diferencias significativas con los otros niveles. En este caso, el que tiene un mayor promedio es la temperatura C, que nos entrega mayor vida en segundos de cada bacteria. Pero, como vimos anteriormente, C con D no tienen diferencias significativas. Por lo tanto, el experimento o los tratamientos de esas bacterias se podrían realizar tanto con C como con D. No habrían diferencias significativas en primera instancia. Esa sería una conclusión que se podría tomar, o también sugerir realizar más observaciones para estos dos niveles, y así poder ver si es que finalmente difieren o no, que se puede observar de estos dos niveles con mayor cantidad de observaciones. Bueno, y esto sería la ayudantía 5, finalizando acá el ejercicio de Python. También les voy a subir el desarrollo en Excel de este ejercicio, y espero que estén muy bien. Nos vemos en las próximas ayudantías.